En este ejercicio hablamos de una partícula que está determinando su movimiento por la función s de t igual a 2t cúbica menos 5t cuadrada más 3t más 4. Vamos a calcular todas las derivadas posibles hasta que lleguemos a 0. Entonces, mi primer derivada, s' de t, es igual a, multiplico la potencia por la literal y me queda 3 por 2, 6. Coloco la variable que esté y a la potencia le resto 1. T cúbica menos 1 me queda t cuadrada. Menos, ahora multiplico la literal 5 por la potencia 2. 5 por 2 me da 10. Coloco la variable t y a la potencia le resto 1. Me queda solamente t. Más la derivada de 3t es 3, perdón. Y la derivada de 4, que es una constante, es 0. Entonces mi primer derivada es 6t cuadrada menos 10t más 3. Una vez que tengo mi primer derivada, voy a calcular la segunda derivada. La derivada de 6t cuadrada es 6 por 2, 12, t, y a la potencia le resto 1. Menos la derivada de 10t es 10 y la derivada de 3 es 0, por ser una constante. Mi segunda derivada fue 12t menos 10. A partir de que tengo la segunda derivada, calculo la tercera derivada. La tercera derivada de s de t es igual a la derivada de 12t. La derivada de 12t es 12 y la derivada de 10 es 0. Por lo tanto, mi tercera derivada es simple y sencillamente 12. La cuarta derivada es la derivada de 12. Como 12 es una constante, su derivada es 0. Para mi función s de t igual a t cúbica menos 3t, vamos a calcular todas las derivadas posibles. Mi primer derivada de s de t es igual a 3t cuadrada, la potencia se disminuye 2 y el 3 pasó a ser literal, menos la derivada de 3t es 3. Una vez que tengo mi primer derivada, calculo la segunda derivada a partir de la primera derivada. Multiplico 3 por 2, me da 6, coloco la variable t y le resto 1 a la potencia, quedándome solamente 6t. La derivada de 3 o menos 3, que es una constante, su derivada es 0. Una vez que tengo la segunda derivada, puedo calcular la tercera derivada. La tercera derivada de 6t es simple y sencillamente 6. La cuarta derivada es la derivada de una constante, la derivada de 6 es 0. Para mi función s de t igual a 2t cúbica menos 7t cuadrada más 4t más 1, calculo la primera derivada. La derivada de 2t cúbica es 6t cuadrada menos la derivada de 7t cuadrada es 14t más la derivada de 4t es 4 y la derivada de 1 es 0. Una vez que tengo mi primera derivada, calculo la segunda derivada. La derivada de 6t cuadrada es 12t menos la derivada de 14t es 14, más la derivada de 4 es 0. Una vez que tengo mi segunda derivada, calculo la tercera derivada. La derivada de 12t es 12 y la derivada de 14 es 0. Una vez que tengo mi tercera derivada, calculo la cuarta derivada y la derivada de 12 es 0. Para mi función f de x igual a x cuadrada menos 5x más 6, calculo la primera derivada. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de menos 5x es 5. La derivada de 6, 6 es una constante, es 0. Una vez que tengo mi primera derivada, calculo la segunda derivada. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 5 es 0. Ya que tengo mi segunda derivada, calculo la tercera derivada. La derivada de 2, que es una constante, es 0. Para mi función f de x igual a x cuarta menos 3x cúbica menos 6x cuadrada más 7x más 30, calculo la primera derivada. La primera derivada de x cuarta es 4x cúbica. La derivada de menos 3x cúbica es menos 3 por 3, me da menos 9x cuadrada. La derivada de menos 6x cuadrada es menos 6 por 2, me da menos 12x. La derivada de 7x es 7 y la derivada de 30 es 0.
Una vez que tengo mi primer derivada, calculo la segunda derivada. La derivada de 4x cúbica es 4 por 3, 12x cuadrada, menos la derivada de 9x cuadrada es 9 por 2, 18x, menos la derivada de 12x es 12 y la derivada de 7 es 0. Ya que tengo mi segunda derivada simplificada, calculo la tercera derivada. La derivada de 12x cuadrada es 12 por 2, 24x, menos la derivada de 18x es 18 y la derivada de 12 es 0. Ya que tengo mi tercera derivada, calculo la cuarta derivada. La derivada de 24x es 24, la derivada de 18 es 0. Y a partir de mi cuarta derivada, que es una constante, calculo la quinta derivada, que es igual a 0. Para mi función f de x igual a 3x quinta menos 15x cúbica menos 30x, calculo la primera derivada. La derivada de 3x quinta es 3 por 5, 15x cuarta, menos la derivada de 15x cúbica es 15 por 3, 45x cuadrada, menos la derivada de 30x es 30. A partir de mi primera derivada, calculo la segunda derivada. La derivada de 15x cuarta es 15 por 4, me da 60x cúbica, menos la derivada de 45x cuadrada es 45 por 2, me da 90x, menos la derivada de 30, que es una constante, es 0. A partir de la segunda derivada, calculo la tercera derivada. La derivada de 60x cúbica es 180x cuadrada, menos la derivada de 90x es 90. Ahora puedo calcular la cuarta derivada. La derivada de 180x cuadrada es 360x, menos la derivada de 90, que es una constante, es 0. A partir de la cuarta derivada, calculo la quinta derivada y la derivada de 360x es 360. Y a partir de la derivada quinta, puedo calcular la sexta derivada. La derivada de 360, que es una constante, es igual a 0.